Cada día te levantas con la esperanza de alcanzar la libertad financiera, pero ¿te sientes cada vez más lejos? ¿Sueñas con una vida donde puedas viajar por el mundo, dedicar tiempo a tus pasiones y alcanzar la paz mental? Si tu respuesta es un rotundo sí, entonces La Vía Rápida del Millonario de M. Juan de Marco es el libro que necesitas. Este no es un libro más sobre finanzas, es una guía práctica y motivadora que te dará las herramientas y la confianza que necesitas para alcanzar tus sueños. La velocidad determina cuándo se ponen en práctica las ideas de tu hoja de ruta. Dejar que las ideas se queden demasiado tiempo en el olvido puede hacer que pierdan fuerza y relevancia. No importa quién sea su propietario. A la sociedad le interesa más quién la ha puesto en práctica. Para asegurarte de que tus ideas salen adelante, deja que tu trabajo esté expuesto a la crítica, porque las opiniones te ayudarán a hacer mejores correcciones. Además, ten la mente abierta cuando se trate de una idea adicional procedente de los demás, porque tus clientes determinarán si tu negocio tendrá éxito o fracasará. Las alianzas son partes importantes del negocio. Sin embargo, requieren paciencia y hay que tener mucho cuidado con quién asociarse. Ayuda a otros en el camino y deja de obsesionarte con la competencia. En su lugar, estúdiala y saca lo positivo de ella para ayudarte a mejorar. Crear una empresa es bueno, pero crear una marca es mejor. Las marcas te dan una reputación que te permite tener más negocios. Construir una buena marca requiere un compromiso con tu negocio. No puedes dar menos del 100% porque cualquier cosa inferior también representa un menor patrimonio. Dar el 100% requiere determinación, agallas y concentración. También debes aprender a reponerte de tus errores y aprender de ellos en todo momento. Sigue leyendo para descubrir cómo poner en práctica los trucos y consejos que te harán rico para toda la vida. Ir despacio limita tu fuerza mental y te deja estancado. Vivir la mejor parte de tu vida se consigue de diferentes maneras, pero la más común ocurre cuando muchas personas ya son mayores. Mucha gente sigue el patrón convencional de hacerse rico, y esto solamente produce un resultado: hacerse rico lentamente. Hacerse rico lentamente se refiere a hacer las cosas rutinarias y pasar por medios ortodoxos para conseguirlo. Seguir los métodos convencionales proporciona los resultados esperados. Ser rico a una edad temprana parece muy improbable y lejano porque tener mucho dinero es como un espejismo que está ligado únicamente a la fama y a la suerte. Se supone que la jubilación abarca la mayor parte de tus años, en los que pasarás el resto de tu vida disfrutando de la obra de tu trabajo, pero no es así. Para aquellos que aún no han entendido la vía rápida, esclavizarse 50 o más años de tu vida es probablemente el concepto ideal de jubilación. Esa es la mentalidad equivocada. Para llegar por la vía rápida, incluye tu juventud en tu plan de jubilación y aprende a ganar dinero sin esclavizarte trabajando en algo que apenas añade valor a tu vida. La vida no es lineal y apenas transcurre sin obstáculos, por eso debes seguir haciéndote preguntas hasta que encuentres las respuestas. M. J. de Marco se disponía a ir a la heladería local cuando se encontró con un hombre muy joven que conducía el auto de sus sueños, un Lamborghini Countach. Quedó boquiabierto al verlo frente a él y decidió preguntarle a qué se dedicaba. Unos 90 segundos más tarde, De Marco había descubierto que el sujeto era inventor y, contrariamente a sus suposiciones iniciales, el joven no era famoso ni le había tocado la lotería. Esos 90 segundos cambiaron su vida y, en los años siguientes, se propuso conocer mejor el estilo de vida de personas que, como él, no tenían nada pero se hicieron millonarias sin ser famosas ni afortunadas. El primer paso para conseguirlo es rechazar la mediocridad. Cuando dejas de conformarte con menos es cuando apuntas más alto y te acercas a la vía rápida. Tener mucho dinero en efectivo no es definición de riqueza si no tienes un ingreso estable proveniente de una o más fuentes. El viaje hacia el éxito requiere una hoja de ruta financiera. Mucha gente comete el error de emprender un viaje sin planificarlo. Es como salir de viaje sin prestar atención al automóvil para saber si aguantará el trayecto o no. Concebir el éxito de la misma manera acabará en decepción. Existen fórmulas, patrones, elementos e instrucciones a los que debes prestar atención. La riqueza es un viaje por carretera, no simplemente una carretera. Los millonarios se forjan a través de procesos, coraje y determinación, no de acontecimientos. Sin un proceso, los acontecimientos no se materializan. Como cualquier acontecimiento, el viaje hacia la riqueza tiene su fórmula, tu hoja de ruta, la guía que señala hacia dónde ir. Tu vehículo, eres tú. Tú eres quien te lleva hacia la realización. Tus carreteras, los caminos que tomas hacia la riqueza. Los hay de varios tipos y formas.
Tu velocidad, el ritmo al que avanzas hacia la obtención de riqueza. Ningún derecho te llevará a tu destino mientras recorres el camino. Tener la creencia de que unos determinados requisitos previos te llevarán a la riqueza es algo muy alejado de la realidad. Tampoco puedes hacer de chofer en tu viaje hacia la riqueza. No es algo que puedas subcontratar. Entender esto ayuda a preparar tu mente para que acepte las cosas por un bien mayor. Las personas exitosas no nacen siendo exitosas, como sucede con algunas personas pobres. Tu situación económica es el resultado de las decisiones que has tomado en tu vida en cuanto a la elección de tu hoja de ruta financiera. Tu hoja de ruta financiera es la primera herramienta en tu viaje hacia la riqueza. Existen 3 hojas de ruta o vías financieras hacia la riqueza. Son las siguientes: la acera, pobreza; el carril lento, mediocridad; el carril rápido, riqueza. Sea cual sea la ruta financiera que elijas, te guiará a la verdadera esencia de tu viaje. La verdadera esencia son los resultados esperados de tus acciones y de la hoja de ruta financiera que elijas. Dado que existen varias, es posible cambiar de la acera al carril rápido. Saber gestionar la riqueza es esencial para pasar de la acera al carril rápido. Por desgracia, la mayoría de las personas están en la acera. Siempre están a un paso de la quiebra, hagan lo que hagan. Estas personas no tienen un plan. Están inconscientemente atrapadas en un estilo de vida de esclavitud alimentado por sus necesidades y su deseo de llevar una vida cómoda. Las personas con pocos ingresos son los asalariados modestos que viven de sueldo en sueldo, sin ahorros ni un plan de jubilación. Tienen planes a corto plazo porque gastan su dinero a lo loco sin preocuparse. El dinero no te aparta automáticamente de la acera si no sabes cómo gestionar la riqueza. Para estas personas, dinero igual a ingresos, deudas. Siempre hay facturas que pagar y créditos que saldar. Las personas con altos ingresos son más parecidas a las de bajos ingresos, simplemente ganan más dinero y son ricas. También son extravagantes y cortoplacistas. Gastan más de lo que ganan y es muy fácil que quiebren porque no saben gestionar la riqueza. Todos estos sufren la intoxicación del dinero, riqueza por parte de la sociedad. La sociedad ha definido la riqueza como las cosas materiales que el dinero puede comprar, pero esos no son los verdaderos principios de la riqueza, dinero. Las verdaderas características de la riqueza son la familia, la salud y la libertad. Cuando disfrutas de estas 3 cosas, tienes una riqueza real que nunca te hará sentir mal. La ilusión de ser rico te hará sentir incómodo, y acabarás mintiéndote a ti mismo. La idea de parecer rico proviene de la intoxicación de la riqueza por parte de la sociedad. La libertad es esencial para tu felicidad y para alcanzarla necesitas deshacerte de las deudas, el engaño, la ilusión y el estrés. El dinero no equivale a la felicidad cuando se emplea mal. Aléjate de la trampa de vivir según la moda. Es fundamental que sepas que no existe la suerte cuando se trata de pasar al carril rápido. Tu éxito depende del proceso que sigas para hacerte rico. Asumir que tu sueño de triunfar depende de otras personas únicamente te expone a culpar a otros, porque una vez que fracasan, automáticamente tú también. Asumir la responsabilidad de tus acciones te hace ver el lado bueno y malo de tus decisiones y te permite evaluarlo de acuerdo a ello. Debes comprender el carril lento y sus desventajas para elaborar una buena ruta. El carril lento se asocia a la mediocridad. Es el carril que hay después de la acera, pero a diferencia de esta, el carril lento es tentador y atractivo. Implica sentido de la responsabilidad y madurez. Cuando empiezas a tener responsabilidades, eres lo bastante maduro para cambiar de la acera al carril lento, aunque corres el riesgo de estancarte en él al conformarte con la mediocridad. Renuncias a tus grandes sueños y te conformas con lo que hay. En el carril lento, sacrificas tu tiempo por el trabajo, perdiendo gran parte de tu vida esperando promesas de riqueza que quizá no llegues a conocer. Alguien que se encuentra en el carril lento confía mucho en el futuro, olvidando que pueden surgir imprevistos en cualquier momento. Si crees que ahorrando el 20% de tus ingresos obtendrás unos $20 millones dentro de 30 años, ¿qué seguridad tienes de que seguirás teniendo trabajo dentro de 5 años o de que el valor del dinero se mantendrá igual durante los próximos 20 años? La riqueza se disfruta mejor cuando se es joven, dinámico y enérgico. La mayoría de los trabajadores del carril lento presentan un balance negativo del 60% respecto a su tiempo y al valor del dinero que ganan por ello.
Los días normales de trabajo son de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos son los días libres. La gente cambia 5 días de trabajo por 2 días de libertad, lo que supone un resultado negativo del 60% en lo que se refiere a conseguir libertad para sí mismos. El trabajo es esencial para progresar y ganar dinero, pero tener el trabajo equivocado te expone al riesgo de estancarte y sentirte infeliz. Mucha gente sacrifica su tiempo por alcanzar la libertad que da el dinero. Pierden un tipo de libertad para conseguir otro. Los trabajos te arrastran a la mediocridad, donde pasas la mayor parte de tu vida trabajando horas extras por una paga que no te aporta riqueza. Si tu trabajo no te da el control sobre tu vida y te lleva a la mediocridad, déjalo y ve más allá emprendiendo. La experiencia llega con la acción, independientemente del entorno que la rodee. Cuando puedas gestionar tus finanzas y controlar exponencialmente el rendimiento financiero de tu principal fuente de ingresos, estarás en el camino de alcanzar el carril rápido. ¿Sabías que, según staffsquared.com, el 85% de las personas no están contentas con su empleo? El exceso de conocimiento no existe porque nunca se sabe todo. Es recomendable que busques ayuda de personas que saben lo que hacen, personas que ya están viajando por el carril rápido. Si nos basamos en la historia bíblica de Moisés, podemos ver cómo funciona el carril lento. Después de alejar a Moisés y a sus hombres del dominio del malvado faraón de Egipto, Dios los llevó por un viaje de 40 años a través del desierto, prometiéndoles como destino final la tierra de la que mana leche y miel. A pesar del trabajo, el sufrimiento y el cansancio, Moisés solo pudo ver la tierra prometida, pues murió antes de poder pisarla. La experiencia es muy útil cuando se busca lograr un cambio en la vida, porque con ella se conocen los éxitos y también los fracasos. Existen 7 riesgos al estar en el carril lento. La salud. Permanecer en el carril lento tiene como expectativa que vivas mucho tiempo para poder disfrutar de tus ahorros y fondos de jubilación, pero ¿y si no estás vivo para disfrutarlo? ¿Y si te enfermas? El trabajo. Se espera que siempre tengas un trabajo, sin tener en cuenta que te pueden despedir, puedes volverte prescindible o ser víctima de malas políticas. Tu casa. Se anticipa que tu casa siga revalorizándose, sin tener en cuenta las catástrofes naturales o las intervenciones gubernamentales. La empresa. Las empresas pueden quebrar en cualquier momento y acabar con todos tus planes de ingresos. El estilo de vida. Te obligan a aceptar que la buena vida no está a tu alcance y te preparan para conformarte con menos. La economía. Pensar que los intereses de ahora tendrán el mismo valor en los próximos 10 años es un error. La acera. Puedes volver fácilmente a la acera porque sientes que no tienes control sobre tu vida. El carril lento te ofrece una vida mejor que la acera, pero, por desgracia, una vida mejor no es necesariamente la mejor posible. ¿Por qué esperar en el carril lento cuando puedes dar lo mejor de ti en el carril rápido? El carril rápido es el lugar donde tú tienes el poder de crear y tomar las riendas de tu vida. El carril rápido es aquel lugar en el que dispones de una ventaja ilimitada controlable, Big, para decidir cómo se desarrollará tu vida. Te sientes con el control y sin ninguna presión por saldar deudas, satisfacer exigencias o preocuparte por el dinero. Para entender el carril rápido, debes prestar atención a estos 4 elementos. Ventaja ilimitada controlable. Tienes el máximo control sobre tu vida. Negocio. Eres dueño de tu negocio y lo controlas. Estilo de vida. Te sientes cómodo tomando decisiones sobre tu estilo de vida sin tener que preocuparte. Rápida creación de riqueza. El carril rápido consiste en crear riqueza rápidamente para que puedas disfrutar de ella cuando aún estés vivo. Cuando sigues asiduamente las pautas para llegar al carril rápido, descubrirás que es muy fácil hacerse rico. Este proceso se denomina hacerse rico rápidamente. No se trata de una vía para holgazanear o esperar algún milagro. Es muy diferente de hacerse rico fácilmente, que es una mentalidad empleada por las personas que están en la acera y que creen en la suerte. Para estar en el carril rápido, hay algunas cosas que debes entender. Debes entender que estas personas son creadoras, innovadoras y visionarias. Son quienes controlan la dirección del mundo, ayudando a la gente a tomar decisiones y utilizando esto para generar riqueza rápidamente. El carril rápido no se estanca en un continuo temporal ni en un bucle en el que las cosas solo giran y no evolucionan. No está limitado por el tiempo y sus procesos no son incontrolables. El carril rápido te pone al mando. También debes tener cuidado con los empleos que parecen negocios. Estos son el tipo de negocios que te quitan más de lo que te dan, de los que no te aportan satisfacción en la vida. Cuanto mayor sea tu impacto, más probabilidades tendrás de ganar dinero. Si impactas a millones, ganarás millones.
A menudo te preguntarás cómo se hace rica la gente, sobre todo la gente que no es famosa ni tiene suerte. La respuesta es que sabe cómo invertir en un gran patrimonio, el tipo de patrimonio que sigue aumentando de valor. Tu inversión determina, en gran medida, el tipo de riqueza que tendrás. Tú eres tu vehículo hacia el tipo de vida que deseas. Tú tienes la capacidad de controlar y decidir cuál de las 3 hojas de ruta financieras te conviene. La autoestima y la confianza son los primeros pasos en la búsqueda de la riqueza. Aventúrate en negocios que no solo te proporcionen ingresos ahora, sino que lo hagan de forma duradera en el futuro. Tus decisiones se toman en un momento y, sin embargo, sus consecuencias trascienden toda una vida. MJ de Marco. Las malas decisiones conducen a una mala vida. Tu elección es la herramienta más poderosa que puedes tener. Tus elecciones dan forma a tu vida porque eres el único que puede controlar lo que piensas. La forma en que ves la vida va a determinar la manera en que te enfrentarás a ella. Nadie puede hacerte rico de la nada. Son tus pensamientos e ideología los que te conducirán hacia tu hoja de ruta financiera. Si piensas como un pobre, serás pobre. Si piensas con mediocridad, vivirás una vida mediocre. Si piensas con riqueza, vivirás una vida rica. Aléjate de las relaciones negativas y tóxicas. Las personas de tu vida pueden ayudarte o arruinarte. Elige sabiamente y evita estilos de vida innecesarios y extravagantes. Empieza a formarte antes de graduarte, no después. Adéntrate en la profesión y esfuérzate por aprender dentro y fuera de tu campo. Debes entender que el fracaso forma parte dentro de un proceso iterativo de aprendizaje donde vas reduciendo los factores que no conocías. El fracaso es normal e incluso crucial para el crecimiento. Con el fracaso se aprende más y se consigue más. Los caminos correctos y tu rapidez para generar riqueza determinan el tipo de vida que llevarás. Los caminos correctos conducen a los destinos correctos. Saber dónde, cuándo y cómo trasladarte es la clave de la riqueza y el éxito. Tu camino determina si acabarás teniendo un trabajo o una empresa. Existen 5 mandamientos para el carril rápido. El mandamiento de la necesidad. Es esencial porque entender por qué tu negocio es necesario para la gente te ayudará a tomar grandes decisiones. La gente quiere soluciones a sus necesidades y proporcionar eso hará crecer tu negocio. El mandamiento de la entrada. Afirma que cuanto más fácil sea entrar en una línea de negocio, más congestionada estará. Piensa en algo diferente y único. El mandamiento del control. Toma el control de tu carril rápido porque delegarlo en otras personas conlleva el riesgo de no obtener los resultados deseados. El mandamiento de la escala. Tu escala es como el alcance de tu estudio. Si es limitada, tu recompensa será limitada. Si es ampliable, tu recompensa también lo será. El mandamiento del tiempo. El tiempo es fundamental y su control depende de ti. Controla tu tiempo y no permitas que él te controle a ti. El mejor carril rápido es el que cumple los 5 mandamientos. Si puedes encontrar una manera de implementar los 5 mandamientos con éxito, entonces seguramente estarás bien encaminado para lograr hacerte rico rápidamente. Debes conquistar grandes objetivos descomponiéndolos. Ordena tus ideas y ponlas en práctica una a una. Comprender la vida y la competencia te facilitará la puesta en práctica de las ideas. La competencia no siempre es perjudicial y la rivalidad no siempre es negativa. La ejecución de las ideas del carril rápido es lo que lo convierte en una buena hoja de ruta financiera. Puesto que nada es nuevo, encontrar un concepto existente y hacerlo avanzar es lo que se espera de ti como persona que viaja por el carril rápido. Conclusión. Todos los acontecimientos relacionados con la riqueza están precedidos por un proceso. Una larga historia de intentos, riesgos, trabajo duro y sacrificios. Si intentas saltarte el proceso, nunca experimentarás los resultados. MJ de Marco. Eres el dueño de tu vida, y tus decisiones las debes tomar tú. Ser dueño de tu vida te prepara para un camino de elecciones en el que tienes que decidir entre la pobreza, la mediocridad y la riqueza. Elegir el carril rápido es la mejor opción que existe, y es a lo que debes aspirar. La vida no va a ser un juego de niños. Debes tomar las riendas tú mismo. Lo que serás y quién serás en los próximos 10 años dependerá de los pasos que dé hoy. Nunca es demasiado tarde para empezar, y no hay nada malo en fracasar siempre que aprendas a levantarte
levantarte después de cada caída. Pasar al carril rápido requiere una evaluación crítica de uno mismo y de tu posición actual. El paso más importante para hacer algo bien es aprender a no hacerlo mal. La evaluación de tu situación actual te da la perspectiva necesaria para saber dónde estás y qué hacer en adelante. Muchas veces se comete el error de aferrarse a las cosas que no te funcionan. El carril rápido te ayuda a descubrir si estás haciendo lo correcto o estás perdiendo el tiempo. Entender lo que te funciona requiere paciencia y una planificación cuidadosa. Estos pasos se han destacado anteriormente, y una vez que los pongas en práctica, te resultará más fácil disfrutar de una vida plena. Prueba esto. Analiza tu vida, identifica tu actual hoja de ruta financiera y, a partir de los principios descritos, haz los cambios necesarios para conducir por el carril rápido a la riqueza. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje hacia la realización financiera y la libertad personal. Si estás buscando una guía para alcanzar la riqueza y la libertad financiera de manera rápida y efectiva, La Vía Rápida del Millonario es un libro que debes leer. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con aquellos que también buscan alcanzar el éxito financiero. Juntos, podemos construir un futuro más próspero y abundante. Deja tus opiniones en la caja de comentarios para saber qué te pareció este libro. No esperes más, comienza tu viaje hacia una vida más próspera y abundante hoy mismo. Recuerda, la vida es demasiado corta para vivirla en el carril lento. Hasta la próxima.